Bien, entonces nosotros en esta oportunidad vamos a estar revisando, bueno, continuar con la revisión, ¿cierto? Que nosotros habíamos partido de la clase anterior, en donde vimos todo lo que era contenido, ¿ya? Recordemos que estuvimos analizando nuestro texto del estudiante, bueno, de la página de la 10 a la 13, y que era lo que está acá, relacionado, ¿cierto? Con lo que era la multiplicación de números enteros, viendo de qué manera se hace la recta numérica, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿cierto? Y que era lo relacionado con nuestra primera semana. Y nuestros ejercicios, que nosotros vimos rápidamente cómo teníamos que ir resolviéndolos, no hicimos ninguno, ¿ya? Pero estuvimos viendo de qué manera podíamos ir haciendo la resolución y cuánto era lo que ustedes tenían que resolver para poder terminar con las actividades de esta semana, ya que es hasta esta página, número 8, ¿bien? Ya que la otra semana, perdón, hasta la 9, ya que la otra semana nosotros vamos a comenzar a ver lo que es la división de números enteros, ¿bien? Entonces, la idea es que hoy, ¿cierto? Nosotros podamos ir resolviendo ejercicios por cada ítem para que así nosotros podamos ir haciendo, ¿cierto? Nuestras resoluciones y nosotros podamos ir haciendo nuestra ejercitación, ¿cierto? De los ejercicios. Bien, entonces nos vamos a ir, ¿cierto? A nuestra pizarra para que podamos ir rayando encima y haciendo, ¿cierto? Nuestro ejercicio. Y lo primero que yo les quería preguntar era sobre, bueno, vamos a ir haciendo un ejercicio por cada ítem, uno o dos, dependiendo de la cantidad de ejercicios que haya, y que ustedes me vayan diciendo qué ejercicio quieren que hagamos, ¿ya? Para que igual no sea, y no digan ustedes, el profesor es más fácil, ¿ya? Sino que ustedes mismos me van diciendo, profesor, ¿de qué? Quiero que del ítem uno hagamos la C, hagamos la D, hagamos la A, hagamos la B, pero que cojan uno, ¿ya? Y el ejercicio que más votaciones tenga, lo vamos desarrollando. Sí, Paz, pero al final de la clase vamos a volver a pasar la asistencia. ¿Ya? Para que aquellos que todos llegaron después. ¿Ya? Ahora, de acá, de estos ejercicios, ¿cuál les gustaría que revisáramos para poder ir haciendo los ejercicios, la actividad? Ya, pues vamos a hacer la C, no hay problema. Ya, a ver, en la C tenemos una parte fácil y una parte difícil. La parte fácil es el resultado, ¿cierto? Porque saben perfectamente cuánto es menos 2 por 6. La parte difícil es cómo nosotros lo podemos interpretar en la recta numérica, porque nos están pidiendo interpretar, ¿cierto? Ahora, como yo tengo menos 2 por 6, eh, yo tengo que acá aplicar mi propiedad de conmutación, porque yo sé de antemano que si yo invierto los factores, obtengo el mismo resultado. Entonces lo que voy a hacer acá es invertir en los factores, colocar el 6 a la izquierda y el menos 2 a la derecha, y ahora lo voy a resolver como si fuese, bueno, 6 veces menos 2, ¿ya? Esa es la forma de hacerlo. Sí, yo sé que muchos, e incluso algunos me hicieron toda la actividad de la multiplicación y me la enviaron por correo. ¿Ya? Ahora, la idea es que si quedó alguna duda, si quedó algún ejercicio en donde no sabían si es que está bien hecho o no, lo podamos revisar acá también para poder ir aclarándola, ¿ya? Y también, obviamente, saber ustedes de antemano si lo estuvieron haciendo bien o no. ¿Ya? Si llegamos a los mismos resultados, significa que está bien hecho. Bien, así que igual muy bien, Luis, por ir avanzando. Ya, entonces, acá dice que tenemos que contar 6 veces menos 2. Por lo tanto, tenemos que siempre partir, ¿cierto?, del 0, que es nuestra base. Entonces tenemos que ir sumando menos 2 veces 6 veces. O sea, tenemos menos 2, que en este caso es hasta acá, ¿cierto? Hasta aquí tenemos menos 2 una vez. Luego tenemos que hacerlo por segunda vez, menos 2. Luego tenemos que hacerlo por tercera vez, el menos 2. Luego 4 veces, menos 2. Luego tenemos que hacerlo 5 veces, menos 2. Y 6 veces, menos 2. ¿Ya? Entonces yo tengo que ver qué número es el que tenemos acá. Y acá tenemos menos 5, menos 10, menos 11, menos 12. Entonces, ¿qué significa? Que 6 veces el menos 2
¿cierto? Menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2 me va a dar como resultado menos 12. Ya, gracias Ana. Ahí lo vamos a dejar más ratito con el bloquecito en azul para saber que está justificada. Bueno, ahí después ustedes me recuerdan. Bien, entonces, verifiquemos, ¿cierto? Que menos por más da menos y 6 por 2 da 12. Por lo tanto, efectivamente, tanto en la recta numérica como en nuestra aplicación del algoritmo de la multiplicación, nos da lo mismo. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes eh, con todas las otras rectas numéricas. Aquí 4 veces menos 4, acá 5 veces el menos 3, acá una vez el menos 8, entonces más fácil. Entonces sí tenemos que ir haciendo los saltitos en la recta numérica. Por lo tanto, no es un ejercicio que sea difícil de realizar. ¿Ya? Y acá en el ítem 2 nosotros tenemos que ir haciendo los ejercicios, pero ahora sin hacer la recta, sino que hacerlo de manera directa. ¿Bien? Entonces acá nosotros tenemos que ir haciendo la resolución. Emilia, cuénteme. Ya, esta actividad la idea es que la vayan haciendo en el libro, pero si hay algún ejercicio en donde ustedes tengan que ir resolviendo em, o donde necesiten un desarrollo y no alcanzan el libro, lo hacen en su cuaderno. Y después, por ejemplo, imaginémonos que yo voy a tener mi cuaderno acá al ladito. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo que desarrollar el 17 por 4. Entonces resulta que yo la tabla del 4 me la sé hasta el 10 nomás y no me la sé multiplicar hasta el 17. Entonces acá yo simplemente tengo que hacer la resolución. Entonces yo coloco que voy a resolver de la 2, voy a resolver la letra F. Entonces yo coloco 7 por 4, digo que eso da 28. 4 por 1, 4, o sea, más 2. Perdón. 4 por 1, 4, más 2 serían 6. Y me da más por menos menos, me da menos 68. Entonces coloco acá mi resultado menos 68 y en mi cuadernito yo voy colocando el desarrollo del ejercicio. Y puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces en mi cuadernito, en mi hoja del cuaderno, puedo ir colocando los desarrollos de los ejercicios. Y al finalizar, ustedes me envían una fotito de la hoja del cuadernillo, de su libro, y me envían una foto también de los ejercicios. Ahora, si hay espacio como acá, donde se puede hacer el desarrollo acá, lo hacen el desarrollo aquí y luego no es necesario que lo vayan haciendo en el cuaderno. Pero si en algún ejercicio ustedes necesitan, por ejemplo, hacer el desarrollo en el cuaderno, lo van haciendo en el cuaderno y ustedes simplemente, bueno, obviamente no todos los ejercicios necesitan desarrollo. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar la B, yo digo menos por menos da más y 1 por 1 es 10. Entonces esto me va a dar 10. No es necesario un desarrollo. Ya, pero sí, cuando ustedes necesiten un desarrollo, ahí sí van a tener que desarrollarlo en el cuadernito y después ustedes sacan una foto al cuaderno. Ustedes escriben arriba desarrollo y después van haciendo los desarrollos de las distintos. Y como cada ítem tiene un número, colocan ítem 2, ítem 3 y van colocando la letra correspondiente para hacer los desarrollos. ¿Ya? Así que no hay ningún problema en eso. Ahora, bien, ¿alguna duda con respecto al ítem 2 de las multiplicaciones? Simplemente tienen que tener en cuenta la tablita de los signos, ¿cierto? Menos con menos da más con más da más con menos menos y menos con más es más, ¿ya? Así que acá no creo que haya mayores dudas. De hecho, hicimos como la más difícil, que era la F, que era la única que tenía que tener desarrollo. Toda la otra es cosa de saberse las tablas para poder desarrollarla. Bien, ahora, aquí en la 3 quiero que me indiquen cuál quieren que desarrollemos. Ya, ok. ¿La ve mejor? Ya, ok. A ver, en la B nosotros tenemos puras multiplicaciones. Ya, cuando nosotros tenemos puras multiplicaciones, eh, nosotros tenemos que, vamos a agrandar un poquito más para que lo veamos así. Lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar siempre de izquierda a derecha. ¿Ya? ¿Esto qué va a significar? Que primero voy a tener que desarrollar el menos 4 por el menos 3, luego el resultado lo voy a multiplicar por menos 2 y luego el resultado por menos 3. Bien, entonces lo vamos a ir haciendo y lo vamos a ir pasando en limpio. Entonces, lo primero que tengo, menos por menos da más, así que el resultado va a ser positivo. Y tengo 4 por 3, 12.
Entonces después yo voy a escribir todo lo que viene y lo voy a pasar en limpio para poder hacer mi ejercicio y que me quede más ordenado. Entonces ahora yo voy a continuar con el siguiente número, que es el -2, y digo, más por menos es menos, y 12 por 2 es 24. Entonces ahora bajo el otro número, que es el -3, y hago la última multiplicación. Y digo, menos por menos da más. Y 24 por 3, digo, 3 por 4 son 12, 3 por 2 son 6, más 1, 7. Y ese signo más en realidad está de más, así que lo voy a dejar solamente como 72 y luego coloco el resultado acá al ladito. Bien, entonces me va a quedar 72. ¿Se entiende? Sí. Mm. A ver, eh, también existe la posibilidad, ya de hecho lo vamos a ir haciendo como por arriba, de que alguien haya dicho 4 por 3 son 12, eso da positivo, acá hay un por, y dijo que 2 por 3 son 6, también da positivo, y luego multiplicó el 12 con el 6 y le dio los 72 positivos. También es otra forma de hacerla, ¿ya? Pero acá hay que tener mucho ojo que en este ejercicio se puede hacer, ¿ya? Pero si nosotros hubiéramos tenido una división acá al medio, hubiera sido distinto. Porque si nosotros acá, como tenemos puras multiplicaciones, no hay problema. Pero si acá hubiera habido una división y yo hubiese tenido que dividir por 2 para que me diera 6 y luego multiplicar por 3 y me diera 18, acá hubiera puesto 12 dividido 6 me hubiera dado 2 y me hubiera dado 2 haciéndolo por separado y me hubiera dado 18 haciéndolo de izquierda a derecha. Entonces, ojo con las operaciones. Como en este caso habían puras multiplicaciones, se podía hacer, ¿ya? Pero no necesariamente va a ser así, ¿ya? Obviamente quizás ustedes venían acostumbrados de los ejercicios que teníamos más arriba, porque si se fijan, el A con el C se hace de esa forma, ¿cierto? Porque se hace a la izquierda, se hace a la derecha, porque primero son las multiplicaciones y al final se suma. Igual acá, en la C, primero se multiplica, después se multiplica y al final se suma. ¿Ya? Pero en la B no necesariamente se va a hacer así. Por lo general, cuando yo tengo solamente multiplicaciones y divisiones, lo que yo hago es resolver de izquierda a derecha. ¿Ya? Quizás me voy a demorar un poquito más, quizás va a ser un poco más extenso el ejercicio, pero me voy a asegurar de no equivocarme. ¿Ya? Pero en este caso, como había multiplicaciones, se podía saltar ese paso y hacerlo por separado. ¿Ya? Pero yo prefiero y recomiendo que lo hiciéramos siempre de izquierda a derecha, eh, por si acaso me llegase a encontrar un ejercicio con división y multiplicaciones juntas, ¿ya? Bueno, y acá en el tema de la D, estamos claros que tenemos que hacer primero la suma del paréntesis y después tenemos que multiplicar por -3 y después multiplicar por -2, ¿ya? Que también se puede hacer de esa forma. Bien, no sé si quedaron dudas con respecto a este ítem. ¿Sí? Ya, súper. Ya, recordemos, dígame. Ah, ya. La división de números negativos nosotros la vamos a ver la próxima semana. Ya recordemos que ya estamos viendo solamente lo que es en la semana 1, vamos a ver solamente lo que son la multiplicación de enteros y la próxima semana nosotros vamos a ver todo lo que es la división de números enteros, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a aclarar esas dudas y después vamos a ver las operaciones combinadas, ¿ya? Cuando nosotros combinemos las multiplicaciones con las divisiones juntas, ¿ya? Así que eh, ese va a ser como el orden que vamos a seguir, ¿ya? Así que para que mm, lo vayamos trabajando ordenadito, pero la verdad es que la división de número entero, por el tema de los signos, obedece a la misma regla que la multiplicación. Ya cuando yo divido dos signos iguales, el resultado es positivo, y cuando divido dos signos distintos, el resultado es negativo. Bien, ya. ¿Alguien tiene alguna duda antes de continuar con la siguiente? Ya, en la de la 3. Ya, ¿qué duda tiene? Ya, o sea, por ejemplo, acá yo voy a tener que 5 por -3 es negativo, ¿cierto?
por ejemplo, ya, este me va a dar negativo. Luego 2 por menos 9, o sea, menos 2 por 9 también me da negativo y me va a quedar un más, ¿cierto? Entonces voy a sumar un número negativo con un número negativo, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a tener que hacer acá es sumar esos dos negativos y el resultado me queda negativo, ¿ya? Porque ambos son negativos. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer. Entonces ahí usted después multiplica esos dos, queda negativo. Multiplica esos dos, queda negativo. Suma los dos numeritos y el resultado queda negativo. Pero tiene que sumar. ¿Ya? Eso es lo que debe hacer para ese ejercicio. ¿Bien? Dígame. No, porque nosotros estamos sumando al medio. ¿Ya? Cuando si nosotros hubiéramos estado multiplicando, ahí sí hubiera quedado positivo. ¿Ya? Pero como es una suma, nosotros tenemos que ir restando dos veces. Entonces, en ese caso, ahí el resultado va a quedar negativo. ¿Ya? Bien. Ahora, veamos la 4, que quizá aquí de repente nos vamos a confundir un poquito el cómo se resuelve. ¿Por qué? Porque acá tenemos un ejercicio que va a depender de qué número voy a utilizar para hacer el ejercicio para ver qué hacer. ¿Ya? Porque primero yo tengo una entrada que es el numerito que yo voy a utilizar para poder trabajar y en la entrada tengo cuatro números. Tengo dos negativos y dos positivos. Ahora, si el número es positivo o es cero, yo voy a tener que hacer lo que dice acá arriba. Tengo que multiplicarlo por menos 3, después tengo que multiplicarlo por 4 y el resultado lo voy a escribir acá. En cambio, si es negativo, yo voy a tener que multiplicar por 2, después multiplicar por menos 1 y el resultado va a estar acá al lado. Bien, entonces tomemos un ejemplo negativo y uno positivo. De hecho, podríamos tomar ejemplos que no estén acá como para que ustedes puedan hacer estos numeritos de aquí. Por ejemplo, imaginémonos un negativo, un menos 2. Y acá en positivo vamos a colocar el, el 8. Ya. Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces imaginémonos que yo tengo el menos 2, y vamos a decir que el menos 2 es negativo. Por lo tanto, el menos 2 se va a ir acá. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? El menos 2 lo voy a multiplicar por 2, ya que es lo primero que debo hacer, y me va a dar menos 4. ¿Ya? Y luego el menos 4 lo voy a multiplicar por menos 1 y me va a dar 5. Por lo tanto va a salir el 5. Entonces yo voy a colocar menos 2, salida 5. Y después voy a tener que hacer lo mismo con los otros números. ¿Ya? Entonces después va a entrar un menos 5, lo multiplico por 2, después lo multiplico por menos 1 y después va a salir un número. Después lo mismo con el menos 3. Voy a multiplicarlo por 2, después lo multiplico por menos 1 y después va a salir el número. ¿Ya? Ah, perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Esto es 4. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Y si yo voy a considerar un número positivo, ¿ya? Como por ejemplo el 8, y yo digo, si el número es positivo o es 0, lo que voy a hacer es multiplicarlo por menos 3, o sea, me quedaría 8 por menos 3, me quedaría 3 por 8, 24, negativo, y luego el 24 lo multiplico por 4. Entonces después el menos 24 lo multiplico por 4, me queda 4 por 4, 16, 4 por 2, 8, más 1, 9, me quedaría menos 96. Entonces tendría saliendo el número menos 96. 96 negativo. ¿Sí? Porque recordemos que el 8 es un número positivo y el 3 es un número negativo. Y cuando nosotros multiplicamos un más con un menos, el resultado siempre va a ser menos. ¿Ya? Siempre tenemos que nosotros tener en cuenta nuestra tablita. Cuando tenemos que la multiplicación de más por más va a ser más, menos por menos también va a ser más. Después si yo multiplico un positivo con un negativo, el resultado va a ser negativo. Y si yo multiplico un negativo con un positivo, el resultado también va a ser negativo. Esto de acá tienen que ustedes tomarlo siempre en consideración al momento de hacer cualquier ejercicio de multiplicación. ¿Ya? Siempre cuando yo multiplico, por ejemplo acá, yo multipliqué dos negativos, el resultado quedó positivo. Yo multipliqué un negativo con un positivo, el resultado quedó negativo. Yo multipliqué un positivo con un negativo, el resultado es negativo. Y si multiplico dos positivos, el resultado es positivo. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes con estos números,
con el menos 5, con el menos 3, con el 4 y con el 7, lo vayan resolviendo y vayan colocando los resultados aquí al ladito. ¿Ya? Entonces aquí ustedes van a ir haciendo, ¿cierto?, los ejercicios y van colocando aquí, ¿cierto?, los resultados que ustedes obtengan. Yo lo hice con dos números distintos para que vean cómo se hace por cada lado y que además ustedes vayan viendo y que lo vayan haciendo ustedes después con los los ejercicios y los numeritos que están planteados acá. ¿Ya? Pero básicamente es eso lo que tenemos que ir haciendo. ¿Ya? Ahora, en la número 5, ustedes tienen que convertirse en profesores. ¿Ya? Y tienen que ubicar cuál es el error. ¿Ya? ¿Qué error cometió el estudiante en hacer ese ejercicio? ¿Ya? ¿En qué se equivocó? Entonces ahí ustedes tienen que mirar, ver el error y luego hacer la corrección. ¿Ya? No sé si a ustedes les gustaría que viéramos algún ejercicio de estos. Ya, veamos. Ya, veamos. Está mal, ¿cierto? Ya, a ver, una forma fácil de poder encontrar el error es que nosotros hagamos la corrección. Directo. Primero hacemos la corrección. Después vemos si es que hay un error. Ahora, como acá nosotros tenemos que identificar un error, sí o sí va a estar mala. ¿Ya? Por lógica. Porque si nos están diciendo explica el error, es porque hay un error. ¿Cierto? Ahora, primero vamos a hacer la corrección para que nosotros veamos si efectivamente este error está, ver cuál es y ver qué es lo que sucede. Ahora, hagamos la multiplicación y veamos si esto nos da 20. Acá tenemos que hacer la multiplicación y ver si nos da 9. Acá tenemos que hacer la multiplicación y ver si nos va a dar menos 17. Entonces, aquí nosotros desarrollamos, tengo menos por más menos y 5 por 4, 20. ¿Me dio el mismo resultado? No. ¿Cuál fue el error? El error fue que exactamente, que faltó multiplicar los signos, porque solamente dijo 5 por 4, 20, y le faltó multiplicar negativo con positivo, que da negativo. ¿Ya? Entonces acá ustedes, si quieren, pueden, perdón, va a aparecer una cosita, tienen aquí, pueden colocar, eh, faltó multiplicar los signos, mm, los signos menos por más. Colocámosle un puntito. Menos por más. Ya. Entonces ahí ustedes le colocan que eso fue lo que faltó y lo dejan escrito ahí con sus propias palabras. ¿Ya? Si ustedes necesitan más explicación, también lo pueden hacer. Ahí tienen todo ese espacio para poder ir completando. Entonces, es más fácil primero partir con la corrección, hacer la corrección y saber qué fue lo que faltó. Ya, faltó multiplicar los signos acá. Quizá se equivocó en multiplicar. Quizás faltó multiplicar un número. Ahí ustedes tienen que ir identificando para saber qué fue lo que faltó y ustedes tienen que colocar el por qué se equivocó. ¿Ya? Es básicamente lo que hacemos nosotros cuando realizamos las pruebas. ¿Cierto? Ver en qué se equivocaron, ver por qué se equivocaron y corregir, ¿cierto? Para que ustedes comprendan el por qué se equivocaron. ¿Ya? Ahora, en la número 6, nosotros tenemos que ir completando esta pirámide, completando cada casilla con la cifra resultante del producto entre los dos números de las casillas inferiores. En otras palabras, lo que yo tengo que hacer acá es, para saber cuánto vale esta casilla de aquí, tengo que multiplicar esto por esto. ¿Ya? Entonces, veamos la primera. Empezamos por aquí. Tengo más por menos, menos. Oh, perdón. Ah, se me corrió todo. Vamos acá. Ahí. Ya, entonces acá primero tenemos más por menos, menos. 4 por 3, 12. Ya, eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora, no puedo hacer esta casilla todavía porque primero tengo que encontrar el valor de acá para poder multiplicar por menos 12. ¿Ya? Entonces tengo que primero averiguar. Menos por menos da más y 3 por 2 son 6. Ahí ya tengo lista esa casilla. Entonces lo mejor es que nosotros vayamos por piso. Tenemos la base lista, luego tenemos que seguir con la otra. Entonces yo digo 2 por 1, 2 y menos por menos da más. Entonces ahí queda listo.
Luego, puedo avanzar menos por más, menos, y 12 por 6, 6 por 2, 12, 6 por 1, 6, más 1, 7. Me va a dar 72. Y la de al ladito me da 6 por 2, 12. Y más por más da más. Y al final me queda menos por más menos. Y 12 por 12, o sea, 72 por 12 la voy a calcular en mi cuaderno porque es una multiplicación muy larga que no la puedo hacer al ojo con cálculo mental. Entonces voy a decir 2 por 2 son 4. 2 por 7 son 14. Dejo una cifra. 1 por 2 son 2, 1 por 7 es 7, sumo, me da 4, 6, 8. Entonces me da 864. Y este era el ejercicio de la 6, letra A. Entonces ahí yo voy teniendo ordenadito sobre mis resultados. Y ahí tendría lista mi pirámide. Y después hago la siguiente. Voy multiplicando y al final voy a ir viendo qué resultado va dando. Bien, solo con multiplicaciones. Recuerden que vayan haciéndolo piso por piso para que vayan avanzando bien. Y en el número 7 nos van a preguntar por materia. ¿Ya? Ustedes tienen que ver si eso es falso o si es verdadero. Y si es que en caso de que sea falsa, ustedes tienen que justificar y decir por qué es falsa. O sea, por ejemplo, la multiplicación de un número positivo por uno negativo da como resultado el número positivo. Verdadero o falso. Y escribir el por qué. ¿Por qué es falso? O, bueno, ¿por qué es verdadero o no? Pero si es que llegase a ser falso, tienen que escribir el por qué. Porque en realidad la multiplicación de un positivo con un negativo en realidad es negativo. Entonces ahí ustedes tienen que ir escribiendo la justificación. Y lo mismo lo van a ir haciendo con todas. El producto de 5 números enteros negativos es positivo. ¿Qué significa esto? Que si ustedes acá, esto que está aquí, dice el producto de 5 enteros negativos es, por ejemplo, si ustedes multiplican un menos 2 por menos 3 por menos 1 por menos 10 por menos, no sé, 5. Entonces yo estoy multiplicando 5 números enteros negativos. Entonces multiplico 1, 2, 3, 4, 5 negativos y el resultado, ¿qué signo va a tener? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Y ahí ustedes tienen que ir viendo los signos. ¿Ya? Entonces, dependiendo del resultado, si es positivo, significa que esto es verdadero. Pero si es negativo, significa que esto va a ser falso. ¿Y cuál va a ser la justificación? Que el producto de los 5 enteros negativos es negativo. Y ahí sería como un ejemplo para que ustedes lo puedan hacer. ¿Ya? Pero eso va a depender del análisis que ustedes hagan. ¿Ya? Eso va a depender de cómo ustedes pueden ir relacionando lo que ahí dice con una valorización tanto de verdadero o de falso. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la multiplicación de un número entero por 0 siempre es 0, verdadero o falso. ¿Ya? Y ahora, si es verdadero, ustedes simplemente colocan verdadero y pasan a la siguiente. No es necesario justificar. Bien. Y acá vamos a tener problemas de nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Tenemos que leer, analizar los datos, ver qué tengo que hacer y vamos a ir viendo qué sucede. Dice, una cámara de frío se encuentra a 13 grados Celsius. Si cada 4 minutos desciende 3 grados, o sea, cada 4 minutos va bajando 3, ¿qué temperatura habrá al cabo de 20 minutos? Entonces tenemos que ir viendo, ir relacionando todo esto, ver si lo puedo expresar como una multiplicación. Si no, voy a tratar de hacerlo término a término. Ya recordemos que cada 4 minutos desciende 3. Cada 4 minutos desciende 3. Cada 4 minutos desciende 3. Entonces sí, yo tengo que ir haciendo una expresión matemática que me permita a mí realizar y resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, esto se lo voy a dar a ustedes como para que lo puedan comprender. Acá dice que originalmente yo tengo 13 grados. ¿Ya? Y estos 13 grados la temperatura va a descender, pero va a descender 3 grados cada 4 minutos. Entonces, como va a descender cada 4 minutos, ¿cuánto descenderá al cabo de 20 minutos? Yo tengo que saber cuántas veces va a descender. Entonces yo tengo que dividir, de hecho esto lo voy a borrar acá para que tenga un paréntesis más bonito, más grande. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Primero voy a tener que dividir el 20 en 4 para saber cuántas veces va a descender, ¿cierto? Entonces tengo que ver cuántas veces cae el 4 en el 20 para saber si va a descender 5 veces, 6 veces, 7 veces, 5 veces. Y luego voy a tener que multiplicar la cantidad de veces que desciende por 3 para saber cuántos grados va a descender en total.
Y teniendo cuántos grados va a descender en total, voy a poder restárselos para saber a qué temperatura va a llegar. ¿Ya? Entonces, eh, vi que alguien levantó la mano que sonó. No sé si... Dígame. Ah, ya. Es que lo que pasa es que cuando yo leo mi problema, fíjense lo que yo voy a darme cuenta. Dice que cada 4 minutos la temperatura desciende. Entonces, cuando pasen 4 minutos, significa que al 13 le voy a restar 3, ¿cierto? Ah, cuando pasen 4 minutos. Cuando pasen 8 minutos, al 13 ya lo voy a tener que restarle 6, porque va a descender 3 y después va a descender 3, ¿cierto? Cuando pasen 12 minutos, al 13 le voy a restarle 9, ¿cierto? Y cuando pasen 16 minutos, al 13 le voy a restar 12. Y cuando ya pasen 20 minutos, al 13 le tengo que restar 15. Ya, eso es como lo que voy a tener que hacer en total. 15 le tengo que restar. Pero para obtener todo esto, la idea es escribir solamente un ejercicio, ya matemáticamente hablando. La idea es que todo esto dé como resultado un solo ejercicio. ¿Ya? Porque yo igual lo puedo hacer de esta forma, que va a ser una forma como bien manual. El problema es que cuando me pregunten que al cabo de 2 horas qué temperatura va a haber, me voy a demorar mucho en hacerlo. Entonces, para eso, lo que yo hago es tratar de resumir todo esto que yo hice, todo esto lo trato de resumir en una sola expresión. ¿Y qué es lo que yo voy a tener que considerar? Primero tengo que considerar, que era lo que yo les explicaba acá, la temperatura inicial, ya que en este caso son los 13. Los 13 grados son a los cuales yo les debo restar una temperatura, ¿ya? Entonces, yo a los 13 grados le resto algo, ¿ya? Y ese algo lo voy a colocar entre paréntesis porque es lo que voy a restar en total, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo identificar lo que tengo? Primero, yo tengo que la temperatura va a descender 3 grados cada una cierta cantidad de tiempo. Y esta cantidad de tiempo yo la voy a determinar dividiendo los 20 minutos en bloques de 4 minutos para saber cuántas veces va a disminuir la temperatura. ¿Ya? Porque yo sé que si cada 4 minutos va descendiendo y tengo un total de 20, necesito saber cuántas veces va a descender. Ahora, esto igual lo puedo hacer aparte y puedo colocar 20 dividido 4 y eso me va a dar 5. ¿Ya? Y yo digo, entonces esto va a ser 3 por 5, porque son 5 veces que va a descender 3 grados. Entonces va a ser lo mismo que si yo restara 15. Y eso me va a dar como resultado menos 2. ¿Ya? Entonces, mi respuesta X va a ser menos 2. ¿Ya? Eso es una forma de hacerlo, que sería como la forma matemáticamente correcta. ¿Ya? Ahora, también lo pueden hacer de la otra forma, que es como yo les decía. Por ejemplo, si yo tengo 13 grados y pasan 4 minutos, va a descender 3. Entonces me van a quedar, y ustedes van a colocar acá abajito que esos son 4 minutos. 4 minutos. Y me van a quedar 10 grados. Entonces a los 10 grados le voy a restar 3, ahí ya tendría 4 minutos más y me va a dar 7. Después le voy a restar 3 de nuevo y me va a dar 4. Entonces 4 grados tendría hasta ese momento. Después a los 4 grados le vuelvo a restar 3, me va a dar 1 y ahí tendría 4 minutos más, digamos que estos van a ser minutos. Y finalizando le voy a restar 3 grados más y me va a quedar como resultado menos 2 grados Celsius. Y van a pasar 4 minutos más. Entonces en total yo voy a tener 4 más 4 más 4 más 4 más 4 y me van a dar los 20 minutos que estaba disminuyéndole yo el tiempo. Entonces al cabo de 20 minutos la temperatura va a ser de 2 grados bajo cero. ¿Lo pueden hacer así? Sí, pero lo ideal es que utilicen la multiplicación. ¿Ya? Entonces, tienen dos formas de hacerlo. La forma manual, la forma larga, ¿cierto? Que es la que está aquí a la derecha, o la forma corta, que es la que está a la izquierda. ¿Ya? Pero de las dos formas está bien. ¿Ya? Pero la idea es que ustedes puedan después dar una respuesta. Ahora, ojo, acá la respuesta tiene que ser una respuesta larga. ¿Ya? Respuesta completa. ¿Qué significa esto?
Yo aquí tengo que ver qué temperatura tendrá al cabo de 20 minutos. Tiene que colocar al cabo de 20 minutos tendrá una temperatura de menos 2 grados Celsius. ¿Ya? Ahí le colocan el numerito, el puntito de arriba. ¿Ya? O si no, le colocan ustedes menos 2 grados Celsius. ¿Ya? Perdón. Ahí sí. Entonces, ahí ustedes van a colocar su respuesta, la van a dejar bastante bien redactada y ustedes la van a colocar aquí. ¿Ya? Ojo, tienen que colocar una respuesta completa. ¿Ya? No sacan nada con hacer el ejercicio y dejar la respuesta en blanco. ¿Ya? Ahora, lo mismo van a hacer en la otra. En un depósito hay 800 litros de agua, por la parte superior se vierten a través de un tubo 25 litros de agua por minuto, por la parte inferior se extraen 30 litros de agua por minuto y mediante otro tubo, cuántos litros de agua habrá en el depósito después de 15 minutos de funcionamiento y ustedes tienen que ir viendo cuántos litros quedan. Entonces entra por arriba, sale por abajo, tienen 800 y por cada minuto van a ver 5 litros menos, ¿cierto? Porque si entran 25 y salen 30, significa que van a haber 5 minutos menos y eso ustedes tienen que ir calculando que al cabo de 15 minutos cuántos litros menos habrá, ¿ya? Y acá dice Marcela vende globos y le quedan 6. Si el precio de cada uno es 8.50, ¿cuánto dinero recibirá si los vende todos? Entonces, si vende 6 globos a 850, ¿cuánto dinero recibe? Ahí ustedes tienen que multiplicar. ¿Ya? Y acá, que son los ejercicios un poco más complejos, tienen que hacer lo siguiente. Primero, bueno, en este caso no lo vamos a poder hacer en pareja, pero vamos a tratar de ir haciéndolo solito, pero analicémoslo antes de que lo resolvamos. Dice, Pedro inventa un juego, el cual consiste en que cada 20 pasos que avanza al ir del parque a su casa retrocede 2. Ya, entonces él avanza 20, retrocede 2. Avanza 20, retrocede 2. Entonces, a ese proceso él lo llamó una jugada. ¿Ya? Entonces, una jugada sería avanzar 20 pasos y retroceder 2. ¿Ya? Dice, si cada paso que Pedro mide o sea, si cada paso de Pedro mide aproximadamente 55 centímetros, ¿cuánto avanza en 5 jugadas? Entonces primero nosotros tenemos que ver cuánto avanza en una jugada y la cantidad de centímetros que avanza en una jugada, nosotros la debemos multiplicar por 5 para saber cuánto es lo que avanza en esas 5 jugadas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la distancia entre el parque y su casa si para llegar de un lugar a otro debe realizar 30 jugadas? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer era multiplicar lo que medía una jugada por 30 y nos va a dar al tiro, ¿cierto?, el resultado de la distancia que hay entre el parque y la casa, en este caso de Pedro. Bien, y ahí nosotros tenemos que responder y eso es todo lo que tienen que hacer en esta primera parte de esta semana. ¿Ya? Solamente tienen que resolver hasta acá. ¿Ya? Ahora, el que desea lo puede enviar. ¿Ya? Ojo, acá no estoy pidiendo que me envíen esto hoy día. ¿Ya? Ni que me lo envíen mañana, ni que me lo envíen pasado. Ustedes pueden ir haciéndolo, lo van dejando listo y el que desea puede ir avanzando. Ahora, el que desea puede perfectamente ir a su libro, ir a su instructivo, ver que la próxima semana nosotros vamos a trabajar la página 16 y 17, se va a su libro de octavo, revisa la página 16 y 17, que son las que están acá, 16 y 17, las lee, ve nuestros ejemplos, ¿cierto?, que vamos a ver, y luego se va a los ejercicios y los puede desarrollar acá, en la división de enteros. Y puede ir avanzando. Ya no hay ningún problema en que puede ir avanzando. Y después ustedes me van preguntando, profe, ¿sabe qué? Yo hice de la 5 a la D y no me salió. Entonces la podemos revisar. Recordemos que como ahora son 2 páginas solamente y no tantas como la anterior, vamos a tener más tiempo para poder ir resolviendo más ejercicios antes para que sí queden menos ejercicios. Y después pueden, si el que desea ir avanzando para terminar de ver lo que es la raíz cuadrada, estudiarla un poquito y poder ir analizándolas e ir resolviéndolas paso a paso, ¿ya? Pero, como les digo, el que desea puede avanzar un poquito
El que desea puede adelantarse, no tanto ojalá, pero la idea es que vaya teniendo la claridad de cómo se va haciendo el ejercicio. Ahora, lo que sí les recomiendo es no atrasarse, ¿ya? Porque si se atrasan, ahí van a tener que darse el trabajo de ir avanzando más rápido, ver bien el tema del tiempo. En caso de que les falte tiempo, igual tienen que tener ojo, porque van a tener que incluso revisar incluso las clases que estamos grabando ahora, ya para que ustedes también vayan aclarando las dudas. eh, y es bueno quizás de repente a veces ver dos veces la forma en cómo uno está desarrollando el ejercicio y quizá, no sé, está revisando el cómo hice el ejercicio aquí para que ustedes también lo puedan replicar en los otros ejemplos, ¿ya? Y eso, no sé si que queda alguna duda antes de pasar la lista. Ya. Bueno, y en todo caso, si ustedes tienen alguna duda, o por ejemplo, si ustedes dicen, ya, y si ustedes, por ejemplo, dicen, profe, ¿sabe que hice la C y no me dio? Me envían el desarrollo de la C y yo les puedo decir en dónde se equivocaron, como para que ustedes lo puedan arreglar y lo puedan hacer bien. Bueno,